Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este Building Automation Days by KNX Latinoamérica en esta edición Colombia 2025. Agradecemos a todos los que ya se conectan esta tarde de jueves en Colombia y desde todos los países de Latinoamérica que nos acompañan. Les agradecemos y en el chat y en nuestros paneles nos van poniendo desde qué rinconcito de Latinoamérica se conectan para también pues irlos ubicando y sabiendo desde dónde están. Ya en un momento vamos a dar inicio, vamos a dar un momento para que se conecten más personas. Bueno, si nos pueden ir dejando ahí en el chat desde dónde se conectan. Yo aprovecho a comentarles que nuestros panelistas se conectan en su mayoría desde Colombia. Víctor y yo también estamos en Colombia, pero Lucía nos acompaña desde Barcelona. Entonces, para que sepan ahí también que nuestros panelistas también están muy diversos en sus países, en sus ciudades. Bueno, en el chat nos pueden ir poniendo desde qué lugar de Latinoamérica y de Colombia se conectan. En un momento vamos a dar inicio. Sean todos muy bienvenidos a este evento de KNX Latinoamérica. Aquí. Perfecto. Entonces yo voy a ir dando inicio a nuestro Building Automation Days by KNX Latinoamérica. Como les decía, agradezco a todos los que se conectan desde ya a nuestro evento en vivo. Es un honor darles la bienvenida al evento Edificios Inteligentes en Colombia, retos, casos de éxito y oportunidades. Estamos encantados de contar con su presencia para analizar de manera profunda y enriquecedora el impacto y el potencial de KNX en Colombia y en general en nuestra región. Víctor, te doy la bienvenida para que tú hagas una introducción a nuestro tema. Gracias, Cris, muchas gracias. Primero que todo, pues a todos nuestros panelistas que tenemos un panel, que es un trabajo de Cris haber reunido a estos panelistas. Cris, felicitaciones por tener, haber podido reunir a gente ya de KNX acá en Colombia, pionera de KNX en Colombia y que está trabajando por KNX y gente también que no está directamente vinculada a KNX, pero que nos está apoyando hoy con el tema. Eh, entonces, bueno, KNX un protocolo de automatización con más de 30 años de creación en Europa, pero extendido ya en el ámbito mundial, en todo el ámbito mundial, con más de 600 empresas fabricantes que fabrican dispositivos de diverso tipo para automatización de edificios y residencias. Nosotros hacemos el trabajo para América Latina, Cris y yo. Trabajamos en Chile, Colombia, Argentina y México. Cris estuvo hace poco en Chile haciendo el KNX presencial. Esta es la sesión virtual de KNX Colombia. Vamos a tener la sesión presencial el 11 de julio en el Hotel Tequendama. Les vamos a invitar también a que nos acompañen allá en Bogotá. Cris y yo vamos a estar ahí presentes y nos podrán conocer personalmente y también a todos los panelistas, con excepción de Lucía, pero si Lucía igual puede acompañarnos desde Barcelona de tomar un vuelo, será bienvenida. Entonces, bueno, eso es. Gracias por acompañarnos, como dice Cris. Vamos a dar inicio entonces, Cris, con la presentación de nuestros panelistas. Claro que sí, gracias, Víctor. Bueno, uno de nuestros panelistas el día de hoy es Francisco Posada, director de arquitectura en Concreto, con una sólida trayectoria en diseño urbano y diseño arquitectónico. Posee experiencia en proyectos de construcción de alta complejidad, aplicando el concepto de ingeniería de valor para optimizar eficiencia y sostenibilidad. Su formación incluye estudios en arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana y especialización en diseño urbano en la Universidad Nacional de Colombia. La siguiente panelista es Sandra Mariño, Sales Representative en Senio, ingeniera electrónica enfocada en automatización, tecnología y sostenibilidad con certificación en KNX. Ha participado en proyectos que han obtenido acreditación LEED
Posee una sólida trayectoria en desarrollo de negocios y gestión de proyectos dentro de los sectores de tecnología y seguridad. Bienvenida, Sandra. Pablo Osa es un especialista en automatización residencial e institucional con experiencia en domótica, sistemas de AV, redes de datos y control de iluminación. Actualmente se desempeña como Sales Representative en Senio, brindando soluciones innovadoras para espacios inteligentes. Otro de nuestros panelistas es Esteban Martínez, director de sostenibilidad en Greenloop, un líder destacado en el campo de la sostenibilidad con su formación en arquitectura y civilidad por la Universidad de los Andes y un máster en diseño sostenible del Boston Architectural College. Ha certificado más de 100 proyectos LEED en la TAM y ha trabajado con más de 400 proyectos sostenibles en Latinoamérica y Estados Unidos. Lucía López León, como Branch Manager en Domonetio, impulsa la innovación en espacios inteligentes con su experiencia en gestión de proyectos, derechos de autor y finanzas, líder estratégica apasionada por el conocimiento y la evolución constante. Juan Palomino, un ya conocido de KNX, es el director general de Palomino Soluciones y Tecnología y presidente de nuestro Grupo Nacional KNX Colombia. Se especializa en el desarrollo de proyectos de automatización para nichos de mercado utilizando el estándar internacional KNX. Palomino Soluciones y Tecnología es una empresa ubicada en Pereira, Risaralda, Colombia, dedicada a actividades de ingeniería y consultoría técnica. Otro de nuestros panelistas ya muy conocido es Carlos Castro, ingeniero electrónico y partner KNX, especializado en automatización de procesos industriales dentro del grupo Cyrus. Su experiencia se centra en la evaluación y la integración de proyectos con KNX, optimizando la eficiencia energética y mejorando la gestión de iluminación, climatización y monitoreo remoto. Y el último, pero no menos importante de nuestros panelistas es Luis Fernando Mulcúe, científico, consultor y empresario en nuevas tecnologías solares, consultor para fabricantes de energía renovable de Asia, Europa y Estados Unidos, con expansión de mercados en la industria solar de más de 20 MW de potencia, equivalente a unos 40.000 paneles solares. Luis Fernando es doctor en física, doctor en ingeniería, máster en física, máster en energía solar fotovoltaica e ingeniero físico. Bueno, a todos les doy la bienvenida y voy a formularle, bueno, les voy a contar a los asistentes que al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, acompáñennos hasta el final. Aquí Maribel Santiago nos saluda por aquí en el chat. Bienvenida, Maribel. Ojalá nos cuenten desde qué países y lugares se conectan, ciudades de Colombia también, para tenerlos ahí en nuestro radar. No olviden dejar las preguntas ahí para responderlas al final. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra primera pregunta para este foro. ¿Cuál es el estado general de la industria de automatización de edificios en Colombia en comparación con países como Estados Unidos u otros de Latinoamérica? Carlos Castro, si nos quisieras dar esa primera introducción. Bueno, Bienvenido. ¿me escuchan? ¿Sí se oye? Se Te oye bien, escuchamos Carlos, perfecto. adelante. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer el espacio y la oportunidad a KNX, Víctor, Chris, a los panelistas pues que se toman este tiempo como para hablar un poco del estándar. Y bueno, básicamente la respuesta pues a esa pregunta sería que Colombia sí que es verdad que ha tenido pues un crecimiento relativamente exponencial, aunque pues en comparativa con países como Estados Unidos, pues siempre hay una distancia bastante larga, ya que el mercado en Estados Unidos, como es bien sabido, no solo en el mundo de la automatización, es más maduro que en países como Colombia y a lo largo de Latinoamérica. Lo que sí es verdad es que sí se están haciendo muchos esfuerzos pues para que el estándar de alguna u otra manera pueda resaltar entre aquellos estándares cerrados, porque pues la verdad es que en Estados Unidos predomina mucho el estándar cerrado. Entonces, por eso mismo pues estamos acá. Pienso que esto es como una piedra que vamos poniendo en cada evento y KNX sí, digamos que está cogiendo relevancia con respecto a algunos estándares también cerrados que hay en la región. No a nivel de Estados Unidos, pienso que por ejemplo hay países como México, Chile,
tal vez Brasil, que están de alguna u otra manera igual un poco más que nosotros. Pienso que hay que hacer un poco más de esfuerzo, pero sí que es verdad también que exponencialmente pues estamos entrando como a ese liderazgo fuertemente. Ya hay bastantes proyectos en Colombia que tienen esta certificación. También estamos hablando de cantidad de partners, que eso nos ayuda. Y pues nada, o sea, pienso que no estamos a nivel, pero que de alguna u otra manera estamos en un proceso y que hemos evolucionado positivamente pues en este poco tiempo, ¿no? Pienso que es como la panorámica general y no, pues básicamente sería como esa sería la idea. Gracias, Carlos. Juan, tú eres uno de los pioneros de KNX acá en Colombia y ya pues tienes muchos años en la industria de edificios inteligentes, en general todas las personas que están en este panel. Pero dada la respuesta de Carlos, ¿cuáles son los desafíos para que haya, digamos, una implementación, digamos, más rápida, más robusta de la tecnología de edificios inteligentes acá en Colombia? ¿Es un tema económico, es un tema de importación, es un tema de disponibilidad de la tecnología o un poco de todo? ¿Cómo lo ves tú? Eh, Hola Víctor, ¿cómo están? Pues para mí es un placer estar este día con ustedes y pues un saludo muy especial a todos los panelistas y a los asistentes pues que eh, minuto a minuto se están poniendo en este abreboca, como lo mencionó muy bien Víctor para el Connect Day de la próxima semana. Pues bueno, mira, realmente yo pienso que esto es un poquito de todo, un poquito de todo, porque también, digamos que cuando yo comencé, digamos que con KNX aquí en Colombia, básicamente nadie creía, ¿cierto? Nadie creía que realmente eh, en las bondades de lo que es el protocolo. Entonces, cada día más hay más empresas que creen en el protocolo, que creen que realmente es la mejor solución ¿para qué? Para todas sus necesidades en cuanto a iluminación, en cuanto a control de climatización, en cuanto a integración, ¿ya? En cuanto a multimedia. Entonces, eso es una barrera que, pues, que poco a poco pues, vamos venciendo y pues básicamente espacios como este hacen que cada vez las personas crean más en poder implementar esta tecnología, primero en sus edificaciones y segundo en personas que quieren aprender sobre el protocolo. Porque pues, realmente no van a aprender sobre una empresa, sino que van a aprender sobre muchas empresas. Lo otro, es que, claro, digamos que se necesitan cada vez muchas más empresas, digamos, que tengan un amplio portafolio en su, digamos que, en sus soluciones. Esto hace que también, digamos, que muchas más personas no lo vean como un protocolo cerrado, sino que lo vean como que independiente de lo que pase, van a haber más empresas, digamos, o alternativas para todas las soluciones que puedan existir. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa es como que una de las barreras más importantes para que esto cada día más se vaya implementando. Gracias, Juan. Bueno, Sandra Mariño, te voy a formular esta siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la adopción de protocolos de automatización en general y de KNX en particular en proyectos de construcción sostenible de los que tú tengas conocimiento? Bienvenida. Gracias, Cristel, gracias a todos también por la invitación. Bueno, en el caso de los protocolos, inicialmente se veían protocolos muy cerrados, también limitados en cuanto a sus integraciones. Entonces, si tenías, no sé, control de iluminación, no era fácil conectarlo de pronto con temas de control de HVAC y así, pues era ese, digamos, como el inicio de la automatización, ¿no? Después empezaron a llegar protocolos más tipo BACnet, Longworks, que se utilizan también hoy en día a nivel comercial, y evolucionando hacia protocolos más abiertos como KNX, donde hacen parte más de 500 fabricantes, y pues tener soluciones para los diferentes sistemas,
puedes tener bajo la misma red de KNX sistemas de iluminación, control de aire, sonido, entre otros. Entonces, vemos cómo a través de los años los sistemas han sido más abiertos e interoperables. También relacionado con la sostenibilidad, pues el manejar KNX permite que sea un protocolo que te va a funcionar en el futuro y no tienes que estar de pronto desmontando la infraestructura porque precisamente eso es lo que busca también como tal la asociación KNX. Gracias, Sandra. Bueno, como les comentaba, tenemos a Luis Fernando Mulcú, él es experto en todo el tema de energía solar. Luis Fernando, te voy a formular esta pregunta. Qué papel desempeña la energía solar en automatización de edificios inteligentes y cómo se integra con KNX? Bienvenido. Bueno, gracias, Cristel. Un saludo a a Juan, a Pablo, a Carlos, Francisco, Sandra, Esteban, Víctor y Lucía. Y gracias a KNX por la invitación. Bueno, básicamente yo te digo algo. Mira, la energía solar fotovoltaica, que normalmente la conocemos o la gente la conoce como superponer paneles encima de las casas o de los edificios, digamos que está evolucionando. La evolución es integrar estas tecnologías en toda la envolvente del edificio, en forma de fachadas, de ventanas, de cubiertas, de tecnología flexible. ¿Y por qué se está convirtiendo en algo clave en la construcción y en la arquitectura y en la automatización, que es como la razón de ser de este evento? Lo importante aquí es que no solo genera energía en el mismo lugar, o sea, genera energía, digamos que in situ, sino que también habilita una nueva capa en lo que es la interacción con los sistemas de automatización de KNX. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Mira, resulta que no solamente es limitarse a lo estético, o sea, tener una bonita fachada solar o una cubierta solar, ¿cierto? Con las tecnologías de vidrio y demás, sino que también algo muy interesante y es que permite, digamos que una toma de decisiones, es una fuente de datos, otra fuente de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto al integrarlo con los sistemas de KNX? Integrarse con sensores, inversores inteligentes, medidores, ¿sí?, de energía que se comuniquen con toda esa red KNX. Y eso lo que me va a permitir es tomar decisiones automatizadas. ¿En función de qué? De la producción solar, activar cargas eléctricas en momentos óptimos, almacenar excedentes, por ejemplo, o reducir el consumo de horas pico. No, ahora que pasó lo del apagón en España, que digamos que fue, yo creo que lo vivieron en carne propia los que están viviendo allá en España, se dieron cuenta de que la automatización aquí toma un papel clave también. O sea, porque la automatización también considera la parte energética, obviamente, porque pues así se alimentan los dispositivos de automatización. Entonces, este protocolo KNX ofrece una interoperabilidad robusta, muy interesante, que se integra con estos sistemas fotovoltaicos, con climatización, con iluminación, con ventilación, con persianas motorizadas, por ejemplo, y estaciones de carga de vehículo eléctrico, que cada vez son como más, están tomando cada vez más auge, lo que es la carga de vehículo eléctrico. Entonces, esto nos permite así generar un edificio o una construcción que sea edificio de energía cero, ¿sí? Edificio de energía cero, a aplicar a certificaciones como las que hablaron ahorita Sandra, Carlos, que son la certificación LEED y demás. Y entonces, pues digamos que aquí esa integración de KNX, sistemas de automatización con los sistemas de energía solar fotovoltaica, pero integrada a los edificios, ya no es algo solamente, digamos que estético de generación de energía, sino que también es construir los edificios automatizados de forma más inteligente. Gracias, Luis Fernando. Eh, Juan, para preguntarte un poco sobre mejores prácticas de automatización, de pronto saltando ya del tema energético, porque tenemos poco tiempo, entonces hicimos como una mezcla de preguntas tratando de identificar las que eran más puntuales y más, pensamos, las más importantes para sacar mejor provecho de este panel. Y allá en Bogotá el 11 de julio, nuevamente en el Hotel Tequendama, podremos ahondar un poco más en el tema. Vamos a tener una sesión de networking y vamos a tener mucho más tiempo de hablar en más profundidad de cada tema y van a poder ustedes interactuar con estas personas en directo, pero hablando un poco de mejores prácticas, tú que tienes tanta experiencia y que has hecho proyectos importantes acá y grandes acá en Colombia, ¿cuál ha sido tu experiencia en particular de mejores prácticas que hayas implementado para
un poco para vender la automatización a tus clientes y un poco también de lo que tú has hecho en tus proyectos. Ok, Víctor, mira, La mejor práctica es la cualificación del personal. Eso sí es súper importante. y yo creo que KNX tiene una estrategia muy marcada para eso. ¿Y eso qué significa? Tener centros de formación certificados en los cuales las personas se pueden cualificar en lo que es el estándar. Segundo, es que independientemente del fabricante que tú vayas a implementar en la solución, cuando te cualificas y cuando tengas una certificación KNX Partner y KNX avanzado, por lo menos te da los conocimientos mínimos para que tú puedas comenzar a entender. Y eso también le va a dar al cliente esa confianza de que por lo menos el personal que está haciendo o al frente de su proyecto, pues va por lo menos a tener una buena experiencia y va a poder a desarrollar un buen proyecto. Y lo otro es entender muy bien las necesidades del cliente. Ya cuando tú entiendes muy bien las necesidades de tu cliente, digamos que tú puedes desarrollar e implementar protocolos en los cuales te permiten hacer y ejecutar muy buen el proyecto. ¿Ya? Pero digamos que esa es como digamos que para mí es la razón más importante. Y lo otro, y por último, Es que cuentes con. fabricantes amigos, ¿ok? Para mí el fabricante amigo es el fabricante Que está contigo, no es el que te vende un producto por vendértelo, sino que el que puede identificar tu solución y que te puede decir, ven, mira, en este momento este producto no se me acomoda a tu solución. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos que en el espectro de proveedores y de fabricantes van a encontrar muchos productos que aparentemente pueden ser los mismos, pero no necesariamente es el mejor para ¿para qué? Para su solución. Entonces, lo importante es encontrar eso y a medida de que tú vayas conociendo cada vez más las necesidades, pues se te va abriendo un espectro de cuáles productos pueden servir para cada persona. Gracias, Juan. Carlos, te doy la palabra. Bueno, pues complementando la respuesta, porque pues es cierto, pienso que también esa capacitación también tiene que liderarse por parte de universidades, colegios, institutos, y es algo que KNX pues en la actualidad está haciendo bastante esfuerzo, ¿sí? En los centros de formación. De hecho, hay un programa donde las universidades, si quieren involucrar a los estudiantes, pues puede hacerlo, ¿no? Entonces, X universidad acá puede hablar con la organización, adquieren ciertos equipos y pues de alguna u otra manera van a poder comenzar desde una etapa, digamos, universitaria, por así decirlo, un conocimiento de esto, ¿no? Entonces, algo que es bien sabido es que la automatización de edificios, pues es algo relativamente nueva, ¿no? Los edificios anteriormente se automatizaban con PLCs, con sistemas de SCADA, o sea, yo llevaba la automatización industrial al mundo de un edificio y pues digamos que ahí es donde empieza KNX de una manera disruptiva, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a crearse esos centros de formación, KNX, que es importante. Entonces, sí hay que hay diferencias con Europa porque pues el estándar es netamente europeo. Allá, digamos, en temas normativos educativos, los ingenieros eléctricos tienen que ver materias relacionadas a la domótica. Entonces, sí está bien conocer el estándar, pero pienso que además de eso también debe haber una cultura de qué es la domótica, porque pues a mí me pasó mucho tiempo que cuando comencé hablaba uno este término y no sabían qué era. Entonces se fue dando con el tiempo que arquitectos ya empiezan a hablar de domótica. Ahorita está el término del PropTech, que pues es un término antiguo y ahorita está volviendo a salir. Entonces el PropTech involucra todas las tecnologías a nivel de arquitectura e ingeniería. Entonces pienso que sí es importante que digamos, la organización como lo está haciendo, lo haga, pero pienso que de alguna u otra manera es importante que institutos, universidades, el mismo sector gobierno se involucre por hacer de la domótica algo más participativo, donde pues obviamente va a caer KNX,
Entonces es algo que pienso que debe sumarse para que crezca un poco más. Lo otro es la capacitación a ingenieros, arquitectos en estos temas, porque digamos que eso va muy referido a los temas de consultoría, ¿no? Entonces que también, digamos, ese gremio o esos gremios estén abiertos a, oiga, que SKNX empezar a ser un poco más participativos, porque pues digamos que eso es algo que es una brecha que hay que romper y que pues falta como estimular. Si KNX lo está haciendo bien, los institutos obviamente hay que, genial, hay que certificarse, hay que conocer un poco más del estándar, pero pienso que también debe ir acompañado como con esa terminología de que es domótica, ¿no? Cuando particularmente yo me certifiqué, pues había personas conmigo que no saben mucho de terminología, algunos no sabían que era un dimmer, que era el término, entonces hay cosas que pueden hacer un mejor aprovechamiento de ese estándar para que desde lo más básico pues se crezca hacia arriba y se puedan hablar ya de estándares un poco más robustos, tanto para el sector educativo, gobierno y pues obviamente el sector profesional, ¿no? Entonces, como para complementar, pienso que es algo que puede mejorar y que pues en ese proceso estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, un poquito ya para después darle la palabra a Esteban. Juan y Carlos, ustedes que trabajan KNX y que han hecho proyectos KNX, ¿qué proyectos importantes podrían nombrar, si se puede, si no hay una cláusula de confidencialidad, donde se haya implementado KNX de manera, digamos, importante y que haya dejado bien al estándar en términos de eficiencia, energía, de eficiencia energética y otros, digamos, beneficios para los usuarios finales? Bueno, mira, De proyectos, digamos, para resumir uno, creo que es uno de los más grandes que tiene Colombia y Latinoamérica es el Aeropuerto Internacional del Dorado. ¿Ya? Es un proyecto que pues es realmente bastante grande con relación a CANX. Es un sistema que por lo menos todo el sistema en un 99% del sistema de iluminación está, está controlado por CANX. ¿Ya? Entonces, y realmente pues el aeropuerto ha creído en el estándar. ¿Y por qué digo que has creído, porque ese digamos que si no fuese así, pues no estaría invirtiendo constantemente en lo que son sus adecuaciones, en lo que son sus estrategias para controlación de eficiencia energética para todo el tema de su operatividad. Gracias, Mm, Juan. Carlos, sí, tú dime. me mencionabas la semana pasada un montón de proyectos ahí cuando nos vimos en Ciudades Inteligentes en Bogotá la semana pasada en la feria. Tú me mencionaste una lista de proyectos importantes también. De pronto, si puedes nombrar algunos. Pues digamos acá, el cubo también es un referente que pues de alguna u otra manera tiene este tipo de sistemas. El Politécnico Gran Colombiano también maneja sistemas KNX. Eh, espera, recuerdo, el Centro Comercial Nuestro Bogotá también está automatizado con sistemas KNX. Eh, ¿Cuál otro recuerdo? Me mencionaste Club El Nogal la El semana Club del pasada. Nogal también tiene sistema de automatización KNX. De hecho, la cuestión es que pues son proyectos como muy puntuales y de alguna u otra manera, lo que cabe resaltar aquí es que de alguna u otra manera ellos optaron por elegir el estándar, ¿no? Entonces, sí que es verdad, la Torre Sigma también en Bogotá, la que queda en la novena con 89 también está automatizada con KNX. Y pues así pueden haber proyectos, digamos, el sector gobierno también tiene proyectos, digamos, el Congreso de la República tiene salas, auditorios automatizados con KNX. Entonces, digamos que la Biblioteca Luz Ángela Arango, bueno, ahí, digamos, hay infinidad de proyectos que, pues, digamos, de manera puntual están, pero no están como de alguna u otra manera muy visibles, pero sí que es verdad. De hecho, algo que cabe resaltar es que muchas personas no saben pues del origen
y también pues yo resalto algunos proyectos que no están desarrollados en Colombia, pero que digamos de manera grata funcionan. Uno es el edificio de Edge, que está considerado como el edificio más inteligente del mundo, porque pues tiene una capacidad de ahorro de más de un 70% de energía, ¿no? Entonces, ahí encontramos acá en X haciendo control de iluminación, climatización, persianas, monitorización. Y hay otro que es el edificio Cube en Austria, es un edificio corporativo, y pues ahí están involucrando los temas del IoT, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante aquí rescatar? Que ya acá en X, digamos, por ejemplo, en su última versión del ETS 6.3, ya está totalmente involucrando lo que son los dispositivos IoT con routers KNX IoT, entonces ya puedo tener un conglomerado de estos equipos de la parte de campo para hacer una gestión de IoT. Y bueno, ahí viene ya, si tengo este modulado este IoT en un edificio, pues ya podríamos hablar de un Big Data, pero de un gran Big Data, para después hablar de un edificio inteligente, realmente inteligente, hecho o basado en inteligencia artificial, y pues se puede escalar a gemelos digitales, etcétera, ¿no? Pero digamos que ese edificio, pues que es lo interesante, que ya, digamos, de alguna u otra manera está involucrando dispositivos IoT, aunque en realidad, pues no son IoT KNX, porque pues hasta donde entiendo, aún no hay un fabricante o están en proceso de desarrollar sensores de campo para KNX, pero pues ese edificio está automatizado con KNX, está involucrando temas de IoT, entonces son proyectos que se manejan a nivel Colombia, a nivel internacional, y que es bueno que las personas conozcan porque pues eso da como una garantía de dónde viene el estándar, ¿no? De su origen, de cómo has adoptado en diferentes partes del mundo, como el edificio, el aeropuerto de Barajas en Madrid, etcétera. Entonces, digamos que proyectos los que sea, y en temas de eficiencia energética ni se diga, pues porque KNX garantiza que tiene un ahorro de un 60% en lo que respecta a temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues son algunos que he conocido de algún tiempo para acá de KNX, y estos que te comento pues en el resto del mundo. Gracias, Excelente, Carlos. gracias. Sigue, Cris. Con gusto. Sí, hablando pues de todo este tema de casos de éxito y aplicación práctica en proyectos, me gustaría preguntarle a Esteban, ¿cómo has abordado la resistencia al cambio en clientes o empresas que aún no ven el valor de la automatización? Gracias, Cristel, y buenas tardes a todos. Pues mira, la verdad es que cuando uno quiere realmente abordar estos temas, porque la realidad es que la primera percepción de un cliente es que esto es un sobrecosto. Yo esto no lo necesito. Y esa es la realidad. Eh, pero también hay que entender la percepción del lado del cliente. El cliente lo que está es desarrollando un proyecto inmobiliario y digamos que cualquier movimiento que le hagan el CAPEX, pues evidentemente le va a impactar en su negocio. Y hay que entender que esto es un negocio. Entonces, el intentar abordar la estrategia de meterle estos sistemas simplemente por sus bondades, usualmente es la menos interesante para ellos. Realmente la más efectiva es hablarle en el idioma en el que ellos hablan, que es números. Y realmente todos estos sistemas tenemos la data y tenemos la suficiente capacidad de mostrarles que es una buena inversión cuando lo manejan bien. Desafortunadamente, uno a veces va a edificios que uno ha puesto a operar hace 2, 3, 4 años y todos estos sistemas de automatización caen en desuso bien sea por falta de entrenamiento o simplemente el que recibe el mantenimiento no es el que termina operando y no hay ese traslado del conocimiento. Entonces yo creo que simplemente para resumirte la respuesta de una forma muy sencilla es primero hablarle en el lenguaje, mostrarle que esto tiene un retorno de inversión y también, por otro lado, uno como consultor en mi caso particular es mostrarle hasta dónde hace sentido, porque es que uno a veces pues tiene un sinnúmero de sistemas para automatizar, entonces uno dice, no, venga, trabajemos sensores de luz día. Listo, está perfecto, ¿cierto? Eso me va a dimerizar la iluminación y me va a ahorrar un X%. Claro, pero eso depende de cuánta ganancia de luz día tengo en el edificio. Entonces hay algunos espacios en donde simplemente no tengo ganancia, entonces pues eso no tiene retorno de inversión, entonces ¿para qué metemos esos sistemas si el sensor nunca va a mandar el comando de que dimerice o apague o prenda?
Entonces yo creo que también es de lado y lado, ¿cierto? Es una muy buena consultoría decirle dónde cabe, qué tipo de tecnología, porque no es llenar de tecnología el edificio. Ser cuidadoso en que todos estos puntos de tecnología, entre más tecnología, más puntos o más posibilidad de riesgo de que caigan en desuso o de que sobrecomplejice una solución. Entonces hay que ser muy cuidadoso en eso. Y tercero, mostrarle los retornos de inversión. Si somos coherentes en la solución y lo que estamos presentando, pues el caso de negocio va a hacer sentido para el cliente. Yo creo que ahí está la clave cuando uno trabaja desde el ámbito de la consultoría en una edificación de este tipo. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Sí, el cliente, sí, sí, muchas cosas, porque siempre es, en realidad, es una simbiosis entre lo que tú propones y lo que el cliente realmente capta y finalmente después de un año, 2 años, si el cliente se da cuenta y lo que tú decías del tema de los números, si el cliente se da cuenta que efectivamente hay un retorno a la inversión, pues va a creer más en automatizar otras partes de su predio u otros emprendimientos que hagan el caso de grandes constructoras, de grandes inversores. Muchas gracias. Tengo otra pregunta aquí para Luis Fernando. En el contexto colombiano, ¿dónde crees tú que la sostenibilidad y la eficiencia energética son cada vez más prioritarias? ¿Cuáles crees que sean las innovaciones clave que transformarán la automatización de edificios en los próximos años? Y esto está vinculado también con el ámbito que tú manejas de energía solar, ¿no? Gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque mira que en Colombia es uno de los países más atractivos en la región en este momento para adoptar todo lo que sea tecnologías renovables, especialmente energía fotovoltaica y más aún integrada en la arquitectura o en el edificio, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Lo segundo es que van a haber, yo creo que tres ejes importantes aquí en el futuro cercano. Primero, la integración energética en el edificio. O sea, cómo integramos todo esto en un edificio o en una casa que no es poner paneles solares encima de la casa o del edificio, porque esa es la primera generación. Hay otras generaciones que ya están muy de auge en Europa, desde el año 2012 en Europa se llegó a un consenso en el Parlamento Europeo en el que a partir del año 2020 y 2021 tenía que ser obligatorio que todo edificio público o privado debía ser un Zero Energy Building, un edificio de energía cero. Entonces los constructores y los arquitectos comenzaron a decir, bueno, tenemos que construir y diseñar desde el principio con estas tecnologías integradas al edificio, con fachadas fotovoltaicas, ventanas solares, tejas solares y demás. ¿Listo? Entonces esa es como la primera dirección que va a haber. La segunda es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como aprendizaje automático que permita que obviamente estos sistemas de automatización no solamente que respondan, sino que anticipen el comportamiento humano, ¿cierto? Básicamente, y no solamente humano, sino ambiental, o sea, que combinen los dos factores, y más ahora que estamos en un entorno tan cambiante por temas pues del cambio climático, ¿cierto? Entonces la idea es que se prevean, por ejemplo, picos de consumo, por ejemplo, o producción solar, ¿sí? Ajustar el tiempo real de climatización, iluminación, almacenamiento. Estos sistemas integrados a la arquitectura tienen aislamiento térmico. Lo que quiere decir es que yo puedo diseñar con bioclimática, con software especial de bioclimática, y integrarlo con estos sistemas de automatización para generar un mejor confort y aplicar también, por ejemplo, a certificaciones LEED. Y lo último es la adopción de estándares internacionales como KNX. Me parece a mí que es muy importante integrar todo esto junto con normativas como el RETIE, como el RETILAB, ¿cierto? ¿Y qué nos va a permitir esto? Una automatización más interoperable, ¿sí? Segura también para el usuario, lo que comentaban ahora, y orientada al usuario final. Digamos que coincido con eso, tiene que ser muy orientada a la necesidad específica del usuario, a la región específica, bueno, a todo esto, ¿cierto? Y algo muy interesante es que, ya para finalizar, digamos que esta parte de la intervención, la idea es que estos tres ejes ya no sean como opciones, sino que van a ser parte del mismo ADN en la construcción sostenible. O sea, esto va a ser parte del ADN, ya no va a ser opcional, sino que va a ser como en Europa, que ya se volvió obligatorio, ya son estándares obligatorios, pues que nos permiten tener mayor eficiencia y automatización y edificios inteligentes en todos los aspectos.
Gracias, Luis Fernando. Yo quisiera leerles un comentario que deja aquí Arturo Moncayo. Él dice, cuando los promotores son dueños a la vez de edificio o proyecto y lo van a administrar allí, consideran los ahorros o futuro durante el tiempo de vida útil del edificio. En cambio, cuando lo venden a terceros y no lo administran, entonces por los números hoy T y R no les cuadran. Eso es como algún comentario, si algún... Ah, bueno, Esteban, cuenta. Sí, y creo que un poco el caso que nos expone es clarísimo. Y yo creo que uno, digamos, nuevamente desde el lado de la consultoría tiene que entender su cliente. Y por eso les decía, hay que hablar su lenguaje. Si la persona va a tener el inmueble y lo va a operar, pues por supuesto le va a interesar un montón de retornos de inversión asociados a la operación. Le va a reducir el OPEX, invierta en CAPEX, esto tiene OPEX, retorno de inversión. Pero cuando yo soy simplemente un desarrollador y voy a vender apartamentos, oficinas o lo que sea, lo que hay que ver es, bueno, hasta dónde usted es primero capaz digamos, de comunicar esos beneficios al usuario final. Porque es que hay unas cosas que hoy vemos en las salas de venta y es que muchas veces se hacen unos esfuerzos muy grandes desde la parte de diseño y que no lo transfieren muy bien. Uno va digamos, a las personas que están, los profesionales de ventas, y uno les hace preguntas cuando uno ha trabajado en estos proyectos y encuentra que la gente le habla de otras cosas, pero no de estos esfuerzos. Entonces después el desarrollador se queda, pues es que no me pagan esos esfuerzos. Pero entonces yo creo que hay que hacer un trabajo muy cuidadoso con el equipo de ventas para que transfiera esos conocimientos y que la gente entienda que está comprando, pero si no se comunica, pues no lo pagan. Y por supuesto, las inversiones usualmente son mucho menos onerosas o son mucho menos robustas cuando voy a vender el inmueble. Se hacen inversiones más pequeñas y normalmente en sistemas centralizados. Entonces, un ejemplo, tengo un edificio de oficinas que tengo unas torres de enfriamiento, entonces, listo, a eso le meto automatización, le meto control y les digo y lo que vendo en mis salas de ventas es que venga, yo le voy a dar un costo de administración de tanto por ciento porque tengo un sistema que me permite ahorro en los sistemas de iluminación de zonas comunes y esto, lo cual permite que mi administración sea un 15% por debajo de la competencia que está aquí al lado. Esos son factores de venta, pero nuevamente hay que ser muy cuidadoso dónde y siempre dónde hace negocio. Porque claro, si yo automatizo todo y no me lo pagan, pues voy a reventar un negocio de cualquier desarrollador. Entonces hay que entender mucho la tipología y el usuario final. Gracias, Esteban. Sandra. Completando la información en cuanto al tema de retornos de inversión, el cambio climático también ya es un riesgo financiero. Entonces, en cuanto a la mitigación del cambio climático, tenemos que tener en cuenta también la tecnología que llevan los edificios, ¿sí? Pues las infraestructuras. Y no es solo hablar de retorno de inversión, sino también de la evaluación de los activos, ¿sí? Porque quizás, digamos, si el inversionista no va a operar el edificio, sí es su activo, y si este no cuenta con una certificación de sostenibilidad o algo, pues va a generar también una evaluación en el activo. Entonces también es muy importante tener en cuenta esta parte, no solo en temas de retorno de inversión, sino también el riesgo financiero de no tener un edificio sostenible, que además también va a permitir que sus ocupantes lleguen más rápido, porque hay empresas que buscan obviamente ocupar un edificio y van a preferir tener un edificio sostenible certificado a uno que no lo esté. Entonces también ese es otro punto importante para tener en cuenta. Gracias, Sandra. Esteban. Solo un pequeño complemento porque lo que dice Sandra es perfecto. Y nuevamente hay tipos de clientes que se quedan con portafolios inmobiliarios. Entonces, lo que dice Sandra, maravilloso. Y eso también va asociado a unos reportes de sostenibilidad que estos portafolios se emiten. Normalmente los reportes ESG o ASG, como lo queramos ver en siglas en inglés o español, pero son reportes en donde yo digo cómo hago mi negocio de manera ambientalmente responsable, con un ámbito social y un tema de gobernanza. Y dentro de eso, todos estos aspectos empiezan a sumar. Entonces, a la final, se vuelve un tema que, ok, yo puedo también sacarle, digamos, entre comillas, jugo por otra cosa. No necesariamente es un tema económico, sino también asociado a goodwill de la empresa o lo que decía Sandra, que también es maravilloso. Listo, yo soy dueño de un inmueble de oficinas, que ahora se usa mucho digamos, esos esquemas de negocio. Pues ¿a quién va a traer mejores inquilinos? Pues las oficinas que son AA, AAA, que tienen mejores tecnologías, ojalá certificaciones, y por lo menos desde el ámbito del que yo trabajo,
Cuando uno habla con los Googles, con los Apples, con los Microsoft y con los Black and Deckers, con todas estas multinacionales, lo que dicen es, bueno, ok, primero consiga un edificio certificado y lo quiero ver certificada su oficina. Y eso viene desde casa matriz, eso no viene desde una iniciativa privada. Entonces, hay que tener mucho cuidado ok, yo voy a hacer esto, pero entonces, ¿cuál va a ser su uso final? Y eso, ¿cómo lo voy a traducir o en negocio, o mejor rentabilidad, o mejor percepción de mi empresa y del goodwill organizacional? Entonces, digamos que es un conglomerado de cosas porque ya con esto cierro. Recordemos que la sostenibilidad no es solo la parte ambiental, sino está la parte también social y la parte, por supuesto, económica. Entonces, tiene que ser un balance de las tres cosas para que esto haga coherencia, haga sentido y no olvidarnos de que al final esto termina siendo un negocio. Gracias, Esteban Carlos y luego Luis Fernando. Gracias, no, pues complementando, sí, sí es verdad que para que esto se pueda dar, y de hecho la sostenibilidad, como dice Esteban, pues parte de las tres P's, ¿no? Tiene que involucrar lo que es el dinero, la parte, la parte medioambiental y la parte personal, ¿no? Esas tres P's, cuando las uno es donde en verdad una empresa está dispuesta a invertir, ¿no? Si llega a faltar una, pues digamos que ahí es donde puede haber un problema, pero digamos que para llegar a ese principio de sostenibilidad, porque pues digamos, la idea es que eso sea algo circular, o sea, que se mantenga en el tiempo. Ahí es donde es importante lo que es la gestión y administración en cierto tiempo de un proyecto, ¿no? Entonces, yo certifico un edificio LEED, Edge, WELL o el edificio que sea, o hasta una ISO 50001, pero de alguna u otra manera tiene que haber una evaluación constante para que exista una mejora, ¿no? Entonces, no es solo que yo monte el proyecto y le diga, o que el constructor tenga la idea de montar ese proyecto, sino también, como decía Esteban, que eso no quede en desuso, ¿no? Sino hay que hablar desde cómo los mismos sistemas van a ser progresivamente más sostenibles y en últimas esos OPEX se empiezan a reducirse, ¿no? Entonces es como hablarle también a las personas que hablan o traen este tipo de proyectos, es una inversión alta en CAPEX, pero el OPEX, que es el que se mantiene, pues lo puedo manejar. Pero si yo invierto un CAPEX muy alto en una solución que a nivel operativo pues va a ser alta a lo largo de los años, pues es insostenible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe ser? Pues crear un entorno sostenible con sistemas de control, con materiales bioclimáticos, ahí entra mucho ese tema, y con base en eso también capacitar a los dueños de estos proyectos que mantengan el sistema, no que lo desusen y en última, no, yo monté aquí un sistema de control, pero no, y lo tuvimos que poner en una esquina porque no había nadie, porque sí, ¿no? Entonces debe haber un compromiso también de cómo hago que esos sistemas se mantengan en el tiempo para que obviamente sea interesante y esos OPEX en el tiempo, pues, digamos, se justifiquen y eso va a ser un voz a voz que otras empresas digan, no, yo lo monté, llevo X cantidad de años y me funciona, es eficiente, tengo un sistema de control, por ejemplo, montado con KNX y me ha funcionado a la perfección con un BMS, etcétera, etcétera. Y pues es una cultura que se crea, pues obviamente a partir de que todos los ejes que se involucran, pues aporten y tengan un compromiso real, ¿no? Gracias, Carlos. Luis Fernando. Sí, no, me parece muy interesante lo que dice Sandra y lo que dice Esteban y Carlos. Es porque lo siguiente, vean, pensemos en el escenario que pasó en España, que fue un apagón por muchas horas, un país desarrollado, que se supone que un apagón de estos debería en el usuario final, digamos que no tener una repercusión significativa. Y algo muy curioso y es que muchos sistemas allá que tienen energía fotovoltaica dijeron, ¿qué pasó? Hubo el apagón, pero mi sistema se fue, porque son sistemas interconectados a la red, o sea, son sistemas sin almacenamiento, que si se cae la red, entonces por protección el inversor inmediatamente cae también, ¿listo? Entonces lo que sucedió ahí es que aunque se tiene un sistema fotovoltaico, no es inteligente, porque lo inteligente sería que si se va a la red, que yo aproveche la energía solar que está incidiendo y que no note. Entonces, les invito a pensar, ustedes que están en todo este mundo tan bonito de la automatización, ¿qué pasaría si hubiera un apagón masivo?
y que si le decimos a los clientes que tienen un sistema automatizado, un edificio inteligente, una casa inteligente, pero que si les llega un apagón, no funciona nada. Entonces la inteligencia comienza allí, comienza en asegurar que mi casa o mi edificio va a ser resiliente ante estos fenómenos que, según lo que dicen los expertos, por el auge de la inteligencia artificial y el consumo energético, van a ser cada vez más frecuentes las fallas de las redes eléctricas y también los fenómenos solares. No sé si vieron que esta semana hubo una tormenta de grado G4, que es una tormenta geomagnética solar, una llamarada solar, que dicen los expertos que esa ya tiene el potencial de hacer ciertas fallas en las redes eléctricas de alta tensión. Y si nos llega una tormenta de grado G5, que eso los científicos también de la NASA lo han dicho muchas veces, estamos en un máximo solar de 11 años, estamos en el pico, y si nos llega una tormenta geomagnética de grado G5, puede quemar las redes de alta tensión. Entonces, pensemos también en que en el costo no solamente es la TIR, ni el BPN, ni nada de estos indicadores económicos, sino también la resiliencia. ¿Cuánto me vale quedarme sin las funciones que necesito para mi empresa o para mi casa? ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el costo de ello? Entonces, si logramos transmitir, como lo decían anteriormente, todos estos beneficios hacia el cliente final, vamos a tener un cliente que va a recomendar esos servicios más adelante. Gracias, Luis Fernando. Bueno, esta se la voy a formular a Pablo. Pablo, esto es por ahí, sí. Hola. Dice, ¿hay en Colombia una adopción continuada de las tendencias mundiales de automatización desde las áreas de diseño, arquitectura, integración, gestión y uso de edificios y predios automatizados? Bueno, buenas tardes para todos. Quería resaltar algo que dijo Carlos ahorita al comienzo, que dice que digamos que nuestro avance en los sistemas automatizados ha sido muy exponencial en los últimos añitos. ¿Por qué lo digo? Porque hace 10 o 15 años casi ningún arquitecto y ningún constructor pensaba en hacer edificios inteligentes, hoteles inteligentes o casas inteligentes, sino que ese gasto de dinero estaba más enfocado a enchapes en oro, acabados bonitos, paredes y muros de muy alta especificación, mármoles, etcétera. Entonces, considero que hace como unos 10 años estamos empezando nosotros a salir a ese mundo de la tecnología, a querer traer esos estándares y a querer traer esas tendencias tecnológicas y desarrollo mundiales, aunque diría que mucho más americanas, para Colombia. Entonces, diría que este desarrollo exponencial está, digamos, teniendo en cuenta esas tendencias mundiales, está hace 5 o 6 años que ya vemos los arquitectos y los diseñadores y los especificadores de proyectos que se están interesando no solo por lo que llegan las empresas y las fábricas a vender acá a Colombia, sino que ya queremos ir a ferias de diseño, queremos ir a ferias de iluminación, queremos ir a ferias tecnológicas en Alemania, en Francia, en España, etcétera. Entonces, por eso estoy tan de acuerdo con lo que dijo Carlos al comienzo, porque creo que íbamos muy lento, llevábamos toda la historia muy lento. Hace unos 10 años empezamos a despertar, pero hace unos 5 o 6 empezamos a caminar como con más esmero, a querer traer ya no solo el interruptor común y corriente del modelo americano, sino que ya queremos interruptores cuadrados, ya queremos, ya no, digamos que ya no nos... bueno, entonces ya pasamos esa etapa de que mi espacio sea funcional, sea inteligente, sea tecnológico, funcione, está bien, digamos que precio versus funcionalidad esté bien. Pero ahora ya no, digamos que ya pasamos ese escalón y ya no nos basta con que nos dé el presupuesto y con que sea funcional. Ahora queremos que sea bonito, ahora queremos un equilibrio entre diseño y funcionalidad. Ahora queremos traer otras tendencias constructivas, arquitectónicas de otros planetas, de otros países, perdón. Entonces, y ahora al final, de un par de años hacia acá, ya no solo miramos la parte de diseño, ya no solo miramos que un espacio se vea armonioso, sino ahora, ¿qué es lo importante? Que sea sostenible. Entonces, pienso que ese ha sido como un panorama muy global en la trayectoria de ese desarrollo tecnológico, arquitectónico y de diseño del que me preguntas, y eso es lo que creo. Eso es lo que creo que en eso está Colombia versus el resto del panorama mundial.
Gracias, Pablo. Bueno, para Esteban, ¿la implementación de la automatización se da más en el ámbito privado o de gobierno? En los sectores comercial, corporativo, de gobierno e infraestructura, entre otros. ¿Tú qué opinas y qué opinan todos? Esteban. Pues mira, la verdad es que yo tengo ejemplos de automatización en todos los sectores. Yo creo que en todos tienen cabida en mayor o menor medida. Nuevamente depende mucho de las aspiraciones, tipo de cliente, proyecto, uso, etcétera, etcétera. Pero si tú me dijeras, ¿están donde normalmente lo veo un poco más? Definitivamente te diría en la parte corporativa, indudablemente. Normalmente los corporativos piden mucho esto. En las de uso privado también. Y después yo diría que en un segundo ranking seguramente la parte comercial y gobierno, porque tenemos algunas cosas de gobierno que sí le mete, aunque gobierno es un poquito más austero en sus inversiones en este tema, pero sí lo vemos. Y ya en otro eslabón seguramente la parte de ya para venta y estas cosas, pero es lo que yo te diría. Gracias, Esteban. Francisco, te voy a preguntar cómo ven la evolución de estas tendencias y su impacto en el diseño arquitectónico y la operación de edificios inteligentes en el país. La evolución, vamos, buenas tardes a todos. En temas evolutivos, pues vamos creciendo. Si bien no es un tema que aplique a todos los edificios, a todos los nichos, a todos los clientes, sí es cierto que todo lo que es corporativo, todo lo que es financiero, incluso algunos puntos de proyectos de infraestructura empiezan a tener esas herramientas y esas soluciones cada vez más evolucionadas y adaptadas a necesidades muy precisas, muy particulares. Ahora, ¿hacia dónde debería ir o hacia dónde va todo esto? Tanto en el diseño como en la operación de las edificaciones, yo creo que hay unos temas que migrarán al control a través de la inteligencia artificial. Realmente ya el factor humano tiene que desprenderse un poquito del factor operativo y debe poder estar metido muy de fondo en el piense y no en el haga. En ese sentido, yo creo que lo más importante en esa evolución es lo que nosotros vamos a lograr hacer desde el punto de vista humano, en el cambio de paradigma que tenemos frente a la posición que tenemos que cumplir frente al diseño, frente al edificio, cumpliendo con todo lo que hemos hablado, lo estético, lo funcional, lo ambiental, el confort, la personalización del edificio, la personalización del espacio para mí, para ti, del edificio que de día es una cosa, de noche es otra cosa. Esos factores son los que nos van a ayudar a nosotros a buscar a que ese cambio de paradigma empiece desde el proceso mismo de diseño. No es simplemente una solución que llegó y se volvió un add-on en el diseño, sino que es parte estructural del proceso. Y en el tema de la operación, pues quizás toda la inteligencia artificial que nos va a ayudar en nuestro proceso de automatización es a ser quizás más predictivos y en esa predicción a tener es mucha más data, mucho más información. No recuerdo decir a Esteban o Luis ahorita que mencionaban que esa información que nos van a empezar a salir de todos estos elementos, toda la información que va a salir del BIM bien organizado, bien estructurado, bien integrado, pues va a ser una información clave para revertirla en el proceso de diseño y en la evolución claramente del diseño arquitectónico y de ingenierías en general. Gracias, Francisco. Carlos. Bueno, en complemento a lo que dice Francisco, pues sí es verdad que de alguna u otra manera hay que empezar a desligar ese componente humano, no pues visto de una mala manera, pero lo que sí es verdad es que sí se habla mucho de lo que es inteligencia artificial y obviamente que es muy trasladable a lo que son los edificios. Ahí la situación es que el concepto de la inteligencia artificial, que pues en realidad la inteligencia no es que exista como tal, ese nombre de inteligencia artificial en realidad se basa en temas de modelos matemáticos, ¿no? Entonces lo que yo tengo que dotarle a un equipo son modelos matemáticos que se van a alimentar de datos, ¿no? Entonces, para llegar a una escala evolutiva de tener un edificio realmente inteligente, pues tenemos que partir de lo que es la sensórica, ¿sí? Lo que es la parte de instrumentación de un edificio. Entonces, si yo quiero escalar a que de alguna u otra manera digamos, el ser humano empiece a dejarle algunas tareas automáticamente a un edificio para que, pues, por su inteligencia, entre comillas, las empiece a gestionar, necesitamos un Big Data, ¿no? Digamos que la escalera está en que tengo que tener IoT, el IoT tiene que ser muy grande, o sea, esa capa dentro de
pirámide de automatización, donde está la escala de campo, que son los equipos que sensan, tengo que tener una gran cantidad de sensórica de instrumentación para que eso me genere una gran cantidad de data, y esa cantidad de data es la que vamos a alimentar un modelo matemático para que el edificio realmente se considere inteligente en ciertos aspectos. Entonces, sí está bien que vamos a llegar allá, pero la realidad es, para tener un edificio que se considere inteligente, tiene que estar bien alimentado de datos. Entonces, a veces, por ejemplo, a nosotros nos dicen, bueno, y entonces si yo tengo ya sensores y tengo 4 o 5 X sensores, ya puedo estar hablando de inteligencia artificial en el edificio. Pues es relativo, porque esto, o sea, lo ideal es no tener 4 o 5, es dotar cada espacio de estos sensores para que puedan funcionar y alimenten esa data, porque en últimas los modelos se alimentan de una gran cantidad de datos, así como vemos ChatGPT no se alimenta solo de un espacio, se alimenta de una gran cantidad de fuentes para poder dar una respuesta consistente. Entonces, de ahí que podemos tener un edificio inteligente, con inteligencia artificial, basado en modelos matemáticos, pero la realidad es que necesitamos una gran cantidad de sensores y ver cada cuánto están midiendo. Porque si yo tengo un sensor que me está midiendo cada hora, pues cada hora la data es una cantidad muy pequeña, pues no se estaría haciendo nada, ¿no? Entonces, si un cliente nos dice, bueno, yo quiero que este edificio empezara a entregarle temas inteligentes para que los mantenimientos ya sean prescriptivos, pues hay que analizar eso, y eso, pues falta tiempo o recursos para que el mismo edificio diga, bueno, vamos a dotarlo, tal cual un ser humano, en muchos sensores para que él tenga la capacidad de gestionarse. Entonces, sí estamos en ese proceso, pero sí que es verdad que para realmente llegar a ese concepto, pues se necesita una gran cantidad de instrumentación que permita que esos modelos me generen una información donde el edificio pueda gestionar y decir, bueno, en esta área tengo una falencia, bueno, yo mismo puedo solucionarla sin parte humana. Entonces, pues es un proceso, pero sí hice la acotación ahí, levanté la mano, porque pues es importante entender que el concepto de esa inteligencia artificial en edificios se tiene que basar de una gran cantidad de data que debe ser puesto por la misma instrumentación del edificio. Gracias, Carlos. Gracias. Más, bueno, perdón, Vic, yo hago esta pregunta porque me gusta, bueno, la pregunta que sigue es, co- em, se me fue. ¿Existe en Colombia una normativa oficial que regule o impulse la adopción de la automatización de edificios? Pero quisiera leerles un comentario que tenemos acá de Daniel Villamizar, que dice: ¿cómo el protocolo KNX va a aportar para que la resolución 0194 del 2025 de construcciones sostenibles sea una realidad en Colombia? Si alguno de ustedes pues conoce esta resolución, pues nos puede compartir, pero por el momento, Esteban, ¿existe alguna normativa? Bueno, pues te respondo las dos porque conozco Ujú. ambas. Voy a arrancar por la Ok. última, la 194. La 0194, que salió hace más o menos un mes del Ministerio de Vivienda, nos regula o nos pone sobre la mesa unos consumos mínimos de energía y agua para 16 tipologías en los 4 climas principales que estableció el IDEAM para dividir el país. Es decir, nos regula toda la construcción nueva, completica. Y básicamente lo que dice la resolución es lo siguiente. Ellos dicen, venga, mi línea base en consumos de energía es kilovatio metro cuadrado año para todas estas tipologías por Esteban, clima. una pregunta, qué pena que Dime, te interrumpa. ¿Está dale. basada está basada en la ley 549 del 2015? ¿Esa es una actualización de esa Es norma? la actualización de la Ah, ok. 549, Qué correcto. pena que te interrumpí, sino No, que, no, y está que me perfecto, da pena. está perfecto, Quería preguntar. porque es la misma, es la 549, sino que como la actualizan cambian el número. Entonces, la 549 pasó a la 194. Entonces, tenemos las bases, las líneas base de consumo de energía en energía y agua, y tenemos que demostrar unos porcentajes de ahorro según el clima para cada una de las tipologías. Entonces, claro, ahí uno empieza a decir, bueno, ¿y esto cómo me ayuda? Bueno, pues primero hay dos formas de cumplir la resolución: o hago el método prescriptivo que dice el ministerio, que es chuleo estas cosas, dentro de las cuales no está automatización, o lo puedo incluir. Entonces, lo que dicen es, pues usted demuéstreme cómo lo logra, pero lo que sí es claro es que me están pidiendo eficiencia energética. Al final del cuento, sea por donde lo hago, así lo haga a través por ejemplo, las certificaciones van a ser otra metodología para poder demostrar cumplimiento. Entonces, pues yo sé que esto aporta certificaciones, pero entonces, lo haga o no lo haga, a la final,
todos estos sistemas de automatización y KNX pues nos ayudan, nos aportan en eficiencia energética, indudablemente va a ser más fácil lograr la resolución. ¿Cuánto, dónde y cómo? Asesórense bien porque pues nuevamente va a depender mucho de las condiciones muy particulares de cada proyecto. Entonces, con eso te dejo lo de la 194. Miren el mecanismo de seguimiento y control que sacó el Ministerio de Vivienda. Ahí están los elementos, digamos, prescriptivos con los cuales pueden cumplir, pero a la final, pues ustedes pueden crear su propia receta. Y pasando a la segunda pregunta, ¿cuál era, Cristel? ¿Me la recuerdas? O sea, ya la que tenías formal. Sí, era básicamente eso, que si existe alguna normativa, pero pues sabemos ya que nos mencionaste esta normativa en el país. Pero sí te agregaría una cosa, porque dentro de normativas, aunque no hay una que oficialmente nos impulse a esto, sí hay una que ha promovido mucho y que lo he visto en todo el mercado inmobiliario y es retail. Pues retail se mete con todo el sistema de infraestructura de tecnología dentro de las edificaciones, y pues de ahí viene la sigla. Entonces, claro, por supuesto, ahora ya estamos viendo que ya están pensando en cómo meter infraestructura de esto, cableado de estructura y otras cosas que están muy asociados a esto incluso en edificaciones residenciales, que eso antes no era impensable. Entonces, yo creo que eso sí pone sobre la mesa mucho el pensar y el empezar a hablar de estas tecnologías y poderlas involucrar de una mejor manera y no ser tan disruptivos, porque a veces decíamos, bueno, lo quiero automatizar, pero ¿por dónde va a pasar? Entonces tocaba por el buitrón donde subían o bajaban donde estaban las bajantes de agua, lluvia o algunas otras cosas que no eran idóneas para este tipo de cableado, este tipo de infraestructura. Entonces ya nos ponen eso sobre la mesa y hace que las edificaciones estén mejor pensadas para poder adoptar estas tecnologías y pues evidentemente no lo forza directamente, pero sí lo promueve indudablemente. Gracias, Eh, Esteban, Vic. Ujú. Esteban, bueno, bueno, en un país y en un continente de leyes laxas, donde no se cumplen las leyes, y aprovechando la pregunta que hizo Carlos de que esta es y que respondiste tú de que esta es una actualización de la ley de 2015, 10 años de ley de un especialista como tú que trabaja en edificios verdes y no solo acá en Colombia, sino en América Latina. ¿Cómo le fue al país con esa ley? O sea, hay un seguimiento, digamos, un grupo de tarea de algún ministerio que, que, que haga que esa ley se cumpla. Claro. Estamos caminando bien, hay multas, se cierran proyectos. ¿Cómo va eso? Porque eso también impulsa el crecimiento de la industria de la automatización, que es en última lo que nosotros queremos, ¿no? Por supuesto. Y te cuento, pues, digamos, la resolución, la 0549 que salió 2015, empezó a regir 2017, tenía digamos, esa falencia y era que no tenía una forma de garantizar su cumplimiento y se remitiera simplemente a una declaración juramentada del arquitecto en donde consignaba las medidas pasivas y activas para cumplir resolución y se iba en la solicitud del licenciamiento de la edificación y hasta ahí llegaba, digamos, la posible verificación de su cumplimiento. Entonces no había muchos mecanismos. Parte de lo que trae esta actualización es radicalmente diferente y es eso. Ellos traen una cosa que llaman mecanismo de seguimiento y control. Y el ministerio un poco lo que ha planteado en esta situación, esto estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda, fue crear un elemento a través del cual ellos puedan garantizar que esto sí se está cumpliendo, no va a ser una cosa simplemente de papel. Entonces esto era como un calculador en donde yo puedo llenar mis elementos y me calcula el porcentaje de ahorro y lo tengo que someter dentro del licenciamiento para que sea validado por los entes territoriales. Entonces, sí va a haber una verificación. Todavía hay algunas cosas que están terminando de pulir y es cómo se va a hacer, sobre todo en aquellos municipios en donde no hay una estructura suficientemente robusta para validar esto. Pero digamos que la intención está ahí. Va a haber un seguimiento, va a haber una implementación escalonada, empezando por los municipios más grandes hasta los más pequeños y un poquito va a ser progresivo, pero la realidad y el fondo del asunto todavía tiene mucho el ministerio por decir. Lo que les digo, salió hace un mes, es sí, va a ser obligatorio y sí lo van a revisar y sí lo van a validar. Y la razón es muy sencilla. Esta es una herramienta fundamental para el gobierno colombiano para demostrar cumplimiento de Acuerdo de París. Entonces, para lograr nuestras metas de carbono neutralidad a 2050, descarbonización a 2030 y etcétera, pues esta es una herramienta
fundamental. Entonces el ministerio tiene dentro de su portafolio de lo que tiene que mostrar que está descarbonizando. Esta es su herramienta, digamos, su herramienta número uno que seguramente nos va a impactar a todos. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Víctor, sí, no, brevemente sería, yo considero lo siguiente. Es el tema de la normatividad va a comenzar a jalar mucho por lo que decía ahorita Sandra, el tema de las certificaciones, ¿sí? Es decir, a medida que se vea una mayor competitividad de este tipo de edificios que tienen certificaciones como por ejemplo la certificación LEED, ¿sí? Por ejemplo, mencionando o la certificación EDGE, etcétera, yo creo que se va a hacer cada vez como ya, es una imposición no del gobierno, sino del mercado mismo. O sea, el mismo mercado va a ir jalando hacia allá. Entonces, son como dos posibles focos de trabajo, el gobierno y el mercado, pero soy mucho del que piensa también que el mercado puede marcar tendencias. Por ejemplo, lo que es la integración de la fotovoltaica en la construcción o en la arquitectura, ¿cierto? A través de lo que son las fachadas solares, las ventanas solares, las tejas solares, todo lo que es la envolvente, pues, de la edificación, si uno lo sabe estructurar bien e integrarlo con estos sistemas inteligentes de automatización, uno puede ganar más o menos entre un 25 y 30% de los puntos para certificación LEED de oro o platino, por ejemplo. Entonces, esto es algo muy interesante porque nos permite hacer un complemento a los sistemas de automatización, que es la resiliencia energética, ¿cierto? La sostenibilidad energética y todo lo que hablan ahorita, lo que decía ahorita Esteban del Acuerdo de París y todo esto, digamos que tiene un complemento muy desde ese punto de vista, pero inicialmente es el mismo mercado y los que se encargan de proveer estas soluciones deben ir jalando y creando esa conciencia que al final puede que se vuelva obligatorio y demás, ¿cierto? Que eso se va a demorar un tiempo, pero los mismos clientes, el mismo mercado va a ir dando señales. Y yo creo que ahí es la invitación a todos los que están conectados aquí a que comencemos a cambiar un poco esa mentalidad, a comunicarnos bien con el cliente, como lo decían anteriormente, todo va en la comunicación, ¿sí? Es como generar esa conciencia. Gracias, Carlos. Bueno, yo quería preguntarle, aunque yo he hablado en algún momento con Esteban y lo que él comenta ahorita, o lo que tú comentas, es la primera, si se está pensando en esto, ¿cuál podría ser el ente de control que entre a regular eso? ¿Sería las curadurías o es algún organismo que se crearía? De lo que tú sabes, ¿quién podría ser o sea, quién es el ente encargado de hacer ese seguimiento, pues para que no pase con esa declaración juramentada? ¿Cuál crees tú dentro de tu experiencia, lo que has hablado, que conoces, que va a tener ese papel? Esa sería la primera pregunta. Y otra pregunta que tengo es, que en algún momento lo hablamos, es la categorización de energía de los edificios, que sucede mucho en Europa. Aquí, ¿en qué punto estamos? Todavía está muy difícil el tema de llegar a categorizar ese edificio de manera energética como lo hago con un electrodoméstico. O sea, en Europa es obligatorio tener esa categorización, ¿no? Donde si, hablemoslo como en algo más que reconocemos, tengo el color verde, entonces tengo el colorcito más verde clarito, entonces tiene cierta energía. Si es anaranjado, tiene esta, entonces categorizo y sé cuánto me puede ahorrar en términos de operación de un edificio, así como lo hacemos con los electrodomésticos, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa estamos? ¿O eso nunca va a llegar? ¿O qué piensa el gobierno de eso? Porque pues me parece interesante, aunque nosotros no tenemos digamos, las mismas problemáticas que en Europa, pero lo que sí es verdad es que en temas de energía, pues estamos en un mundo donde estamos siendo afectados todos de igual manera, ¿no? Esas serían como las dos preguntitas que yo tendría para hacerle a Esteban. Dale, Carlos, y pues te la respondo por partes. Lo primero, ¿quiénes van a controlar el cumplimiento de esto? Por ahora, inicialmente se indicó que iban a ser los curadores. Los curadores que ponen la licencia son los encargados de validar su cumplimiento. Está toda en discusión. O sea, yo sé que hay unas mesas de trabajo entre Camacol, porque pues por supuesto esto hace digamos, los trabajos o los procesos de licenciamiento un poco más complejos.
pero pues alguien tendrá que caer. Por ahora está planteado que sean curadores y pues veremos en qué termina la conversación. Todavía creo que estamos en una etapa muy temprana para decir finalmente cómo se va a decantar, pero alguien va a ser el responsable. Y con respecto a la segunda, me decías, era específicamente, ahora se me fue, ¿cuál fue tu La segunda pregunta? categorización energética de Ah, los edificios. sí, pues mira, el gobierno nacional en este momento no lo tiene planteado dentro de sus metas, pero sí te puedo decir que hay iniciativas del lado privado. O sea, yo sé que, por ejemplo, el programa CELA, que eso es un programa que está trabajando el gobierno suizo de la mano con Colombia y pues obviamente estos organismos multilaterales para traer dineros invierten en eso, están sacando un etiquetado en vivienda para todo el país. Entonces, la idea es que esas iniciativas privadas sean presentadas en gobierno y sí nos lleven. Pero la discusión está, y no está solo en Colombia, está en toda Latinoamérica y muchos países están avanzando en el etiquetado energético porque sabemos que eso es un driver muy, muy poderoso en el ámbito del mercado inmobiliario. Pues lo hemos visto en mercados desarrollados, cómo eso sí mueve y cómo diferencia. Y era un poco hacia donde al principio decía que a veces uno fallaba, hoy fallamos en decir cuáles son los beneficios que yo vendo A versus B. Y Ujú. esta sería una herramienta fundamental. Decirle, venga, es que yo le ofrezco este apartamento es categoría B y el de al Igual lado que es un categoría C. electrodoméstico. Igual que un electrodoméstico. Igualito. Entonces, si yo tengo mi flechita y yo digo, pues es que esto es categoría D. Y puede que a nosotros en Bogotá, si estamos en Bogotá, no nos interese mucho o no sea tan relevante porque nuestro clima es absolutamente maravilloso y no tenemos sistemas mecánicos. Pero pues La costa, sí. mi esposa es de la costa atlántica y allá pues es absolutamente relevante, si no primordial, saber, oiga, si Total. yo me voy a ahorrar unos pesitos en aire acondicionado, por supuesto, No, es que por los costos de favor. energía ya son altísimos. Total. Entonces, yo creo que esa discusión está madurando, se va a dar, va a llegar a buen puerto, no sé cuándo, no tengo O la sea, si bolita ¿lo mágica, ves lejos? ¿Lo ves lejos? yo no ¿O lo veo tan lejos. Si yo no? te digo, yo creo que en ojalá voy a jugar aquí Sí. al mago con la Seguro. bolita mágica, pero yo creo que si estamos a unos 4 o 5 años de que Ya tengamos se un podría hacer. ecoetiquetado en Ah, vivienda. Estamos a ese nivel, a ese nivel bueno, no, no estamos. estamos tan lejos. No, no estamos tan lejos. Ok. Gracias, Esteban. Dale. Ok, Listo. Ujú. Dale. Cris, dale, dale. Bueno, como para cerrar este tema de normatividad, me gustaría que Sandra nos dé su opinión sobre cómo puede la automatización ayudar a cumplir con esas normativas ambientales, mejorar la eficiencia energética en proyectos de construcción sostenible. Sandra. Bueno, los sistemas de KNX pueden ayudar en este tema en cuanto a sensores de presencia que te van a ayudar a generar eficiencias en ahorros de energía. También están las normativas también de calidad de aire, que no hemos hablado de ellos, pero tenemos sensores también que miden calidad de aire. Y esto nos va a permitir garantizar confort también en confort y pues también la salud de los habitantes de los edificios. También tenemos sensores para temas de Smart Cities, donde ya las ciudades pues también se están preparando como otros bloques inteligentes y cómo se interactúan entre sí los diferentes edificios y puede simular también a través de gemelos digitales cómo puede comportarse un edificio en ciertas situaciones, teniendo pues ciertos análisis de datos de acuerdo a sensores de medición de energía, sensores de calidad de aire, como lo mencionaba anteriormente. Puedes tener también sensores de luminosidad, donde ves pues cuál es el aporte de luz natural y qué tanto de acuerdo a eso puedes dimerizar o atenuar las luminarias. También el tema de la escasez de agua, ¿no? Que viene también asociado al cambio climático y a los objetivos de desarrollo sostenible, como a través de la medición de agua puedes generar también comparativos versus de qué tanta se generó, no sé, por captación de agua lluvia y cuál de estas ha sido aprovechada. Entonces, todo esto viene a aportar, digamos, a estas normativas de sostenibilidad. Y en Colombia, recientemente el BVA publicó un informe sobre el tema de sostenibilidad en vivienda. Me sorprendió que alrededor de 300.000 unidades de vivienda
hoy en día se han vendido sostenibles y Edge toma una participación muy importante como certificación, donde más de 2.300 proyectos se apuntaron a certificarse en el 2024. Entonces, es muy importante pues cómo las edificaciones van a garantizar cumplir la normativa de la resolución del Ministerio de Vivienda 194, donde de acuerdo al tipo de edificación, los ahorros que te van a exigir están entre el 15% y el 30% de agua y de energía. Entonces, ¿cómo aprovechas los sensores, la medición para de acuerdo a eso pues poder obtener esos resultados? Eso es como un resumen así rápido de cómo podríamos aportar la automatización. Ok. Gracias, Sandra. Perfecto, Sandra. Bueno, teníamos esta pregunta para Sandra y Pablo, pero me parece que puede ser una pregunta también para Francisco, porque tú has estado ahí como constructora y una constructora de bastante renombre acá en Colombia. Me imagino que también tiene proyectos en el ámbito internacional. Y es que esa sinergia que se ha logrado, digamos, entre fabricantes, integradores, arquitectos, diseñadores, tú desde ese punto, siendo arquitecto también, ¿ves que hay un trabajo conjunto para que se jale, digamos, hacia un mismo lado? ¿O ustedes particularmente han tenido esa experiencia con toda esa cadena de suministros que han tenido en los proyectos en concreto? Sí, 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 claramente sí. Yo creo que hoy hay una mentalidad de parte de los fabricantes, de los proveedores y de las diferentes soluciones del sistema que ya van mucho más enfocados comercialmente a atender al cliente, no simplemente a vender un producto. Ese acompañamiento que, por ejemplo, KNX hace, el acompañamiento que los fabricantes y otras empresas le proveen a las empresas, yo creo que grandes o pequeñas, es muy importante y es determinante, un factor muy importante que son transnacionales. Entonces, la aplicación de esos conocimientos de aquí, pues a nosotros en particular, en proyectos en Panamá, en República Dominicana, en Costa Rica, por ejemplo, pues viene siendo muy relevante porque paso de aquí para allá muy fácilmente y el lenguaje con el que me comunico ya con los diferentes técnicos o personal de obra, pues estamos de tú a tú. Entonces, es muy importante que se mantenga y que sigamos, digamos, con esos canales de comunicación más propositivos y resolutivos que simplemente un canal de ventas. Adicionalmente, creo que todas esas soluciones que ya existen en familias BIM y en todos los prototipados y en todos los elementos que existen para el proceso operativo netamente del modelado, pues ya están muy avanzados. De esa manera, pues claramente facilitan el trabajo y de nuevo, aplican aquí, allá en Centroamérica, más al sur. Entonces, esas soluciones integrales son muy importantes y esa cercanía en la comunicación con estos proveedores es determinante para la aplicación de los procesos. Gracias, Francisco. Excelente. Cris. Sí, Pablo, si quieres hacer alguna intervención al respecto, también desde el tema de fabricante, como fabricante, pues ustedes que son senior, ¿cómo aplican esas estrategias de colaboración? Bueno, yo creo que otra parte también importante en estas estrategias de colaboración es el tema de capacitaciones y eventos. Entonces me parece que es una estrategia súper importante porque pues siempre, y hablo por el mercado colombiano, como que siempre entre integradores cargan como su orgullo o su ego, entonces no es tan fácil reunirlos, no es tan fácil integrarlos, no es tan fácil, digamos que trabajar en un mismo panorama juntos, pero creo que una buena estrategia es generando eventos como este foro, como el siguiente evento de KNX que vamos a hacer. Me parece una muy buena estrategia para tratar de que, a pesar de que cada quien trabaje de su manera, de que cada quien tenga su estructura y su filosofía en sus fábricas y sus empresas, pues van a ser eventos en los que vamos a estar bajo el mismo techo, bajo la misma temática, y pues me parece una buena estrategia para hacer que todos trabajemos como en una sinergia general. Sí, perdón que yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar en Smart Cities, ahí en el Sheraton, y ahí me vi con Juan, me vi con Sandra, me vi con Carlos y me vi con una cantidad de amigos de las industrias en las que he trabajado. Y realmente ese toque personal, o sea, esta de la virtualidad es maravillosa, pero el toque personal y el intercambio de ideas que se da en el tete a tete
eso no lo cambia nadie. Entonces, nuevamente, todas las personas, el 11 de julio en el Hotel Tequendama vamos a estar todo el día encerrados, los vamos a atender muy bien, vamos a tener a esta gente que nos ha hablado tanto hoy hablándonos, vamos a tomar café, vamos a almorzar, vamos a tener sesiones de networking, conferencias, entonces no se lo pierdan, regístrense porque será esto potenciado, entonces los invitamos para que nos acompañen. Cris. Gracias, Vic, y gracias también pues, a Pablo por su intervención. Bueno, eh, esta pregunta se la quiero hacer a Lucía. ¿Qué podemos o qué debemos hacer los protagonistas de la industria de automatización de edificios para incentivar su crecimiento? Bueno, muchas gracias, Cris. Gracias a todos los compañeros por aportar tantos datos interesantes a la charla de hoy. Bueno, desde mi punto de vista, la verdad es que eventos como el que estamos haciendo ahora son súper útiles para darnos a conocer. Webinars, charlas, asistir a ferias como Refriaméricas, donde podemos conocer a tanta gente y a la vez darnos a conocer. Formaciones, por supuesto. Colaborar con cualquier sector también me parece súper importante. No necesariamente tienen que ser ingenieros o arquitectos, también pueden ser diseñadores de interiores o hasta electricistas. Gracias, Lucía. Gracias. Bueno, para cerrar, Vic, quisiéramos como hacer que cada uno haga una conclusión de este espacio. Igual sepan que vamos a responder porque tenemos muchas preguntas aquí de nuestros asistentes, pero sí quisiera como que cada uno de ustedes como panelista nos dieran su opinión acerca de las perspectivas futuras de los estándares en general, no solo KNX, sino de los estándares de automatización en el país desde su experiencia. ¿Quién quisiera ser el primero en dar esa? Pablo, dale tú. Bueno, acerca de los estándares en Colombia, un panorama actual, yo digo que pues es importante hablar de que antes estábamos muy enfocados a protocolos inalámbricos. Duramos muchos años, no sé, en Zigbee, en Wi-Fi, en RF, en bastantes protocolos, que a la final nos dimos cuenta, después de muchas pruebas, después de muchos rollos y muchos inconvenientes, que es muy difícil, digamos que es mucha responsabilidad la transmisión de los datos para dejarla en un medio inalámbrico. Entonces, pues considero que digamos que mi aporte en cuanto a la actualidad de los protocolos, creo que ya todos los, digamos, proyectos de automatización top en hoteles, en edificios, digamos, de gran escala, ya todos estamos enfocados en diseñar esas conexiones panelizadas, todo cableado, el envío y la recepción de la información segura, y me parece que hablan, digamos, de protocolos hablando, pienso que esa es como la actualidad en el panorama. Ya dejamos ir tanta tecnología que llegó que es muy poco funcional, que se entregaba con protocolos inalámbricos, y ahora lo estamos haciendo inalámbrico. Me parece importante reseñalarlo. Gracias, Pablo. Sandra. Perfecto. Bueno, entre las tendencias tenemos la inteligencia artificial, tema de gemelos digitales. Vimos también recientemente en la feria varios casos de ciudades que ya están implementando esto. Temas también como la eficiencia energética, porque bueno, con la inteligencia artificial también sabemos que los consumos de los data centers y eso pues se elevan, y eso pues va a hacer que también tengamos que tener un foco en esas tendencias hacia la eficiencia energética y hacia el ahorro del agua también. El tema también de la mitigación del cambio climático, Bogotá particularmente pues tiene ahí unos riesgos importantes en cuanto a temas de inundación y eso, que pues todos esos sensores de medición de variables también en clima pues van a jugar también un papel importante en el futuro, creería. Y otra tendencia sería pues el desarrollo de la tecnología, que hay una ecuación en sostenibilidad donde habla que, bueno, pues la población no la puedo controlar,
no puedo controlar tampoco la riqueza, pero la tecnología sí. Entonces, en la medida en la que se desarrolle la tecnología, vamos a poder apuntar a las mejoras en la sostenibilidad y a reducir también la huella de carbono en cada uno de, pues, de los proyectos que se ejecuten o de los clientes que quieran apuntar también a esto. Gracias, Sandra. ¿Alguien más de los panelistas o quieren que pasemos ya a las preguntas de nuestros asistentes? ¿Ninguno? Listo. Bueno, vamos entonces con esta pregunta de Cristian Parra. Él dice, ¿puedes preguntarle a todos cómo KNX se enfrenta a la competencia, marcas como Lutron, Legrand y Leviton, con sus soluciones de control de iluminación y cómo se está alistando KNX para el futuro? ¿Quién nos quisiera ayudar con esa? Esta pregunta siempre la hacen y me gusta mucho porque ustedes saben pues que los fabricantes, algunos tienen sus propios sistemas o sus propios, no sé cómo se llama eso, su propio protocolo, pero yo siento que es como una pregunta de por qué es importante KNX como protocolo abierto para integrar a todos esos fabricantes. Entonces creo que Palomino por acá. Dale, Juan. Ay, estás en silencio, Juan. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Juan, dale. Ok. Bueno, realmente no se puede comparar, digamos que KNX con Legrand, por ejemplo, o KNX con Lutron. ¿Por qué? Porque básicamente es como hacer una comparación entre un fabricante y un protocolo. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿por qué? ¿Por qué les digo? Porque Legrand tiene KNX. Porque Lutron, a pesar de que tiene su protocolo, también tiene dispositivos KNX. Entonces, realmente, digamos que la pregunta es, eh, ¿cuántos, qué fabricantes no están sacando productos con KNX? ¿Ok? O sea, ¿qué fabricantes están quedando atrás y no están adoptando este lenguaje de comunicación para no salir del mercado? Porque los principales fabricantes del mundo, todos tienen KNX. Ya el que ya no tenga KNX, digamos que se está saliendo del mercado. ¿Ya? Entonces, pero claro, es como lo decía Grisel, ¿qué es lo que pasa? Hay fabricantes que desarrollan productos o tienen líneas de productos con KNX y sus protocolos propietarios, ¿ya? Y tienen soluciones en ambos protocolos. Lo que pasa es que es dependiendo del país, dependiendo de los gerentes regionales, digamos, independiente, van a ofrecer una solución u otra. ¿Ya? Entonces, claro, si ofrece una solución basada en sus propios protocolos, pues bueno, van a tener que, pues los clientes que adopten esta estrategia, pues van a tener un nicho de mercado bastante cerrados en eso, porque realmente los únicos que les pueden dar ese soporte o adicionar dispositivos a su solución, pues van a ser ellos. ¿Ya? Entonces ya digamos que ya es digamos que es una opción de que uno como integrador, como diseñador, ¿cierto? Pueda ofrecer una u otra solución. ¿Ok? Gracias, Juan. Carlos. Bueno, digamos que para complementar un poco esa respuesta, lo que diría yo es que básicamente como KNX es un estándar abierto y digamos es transversal no solo a la parte de iluminación, sino a todos los sistemas de un edificio, pensaría yo que la manera de ver esto es como que KNX debe formar parte de un ecosistema más grande, de forma que pueda integrar marcas como Lutron, porque pues obviamente también hay equipos, o sea, ya como dice Juan, pues digamos el que no está ahí, no está en la jugada, ¿no? Porque pues anteriormente KNX tenía que tocarle las puertas a los fabricantes para que, oiga, necesito fabricantes que traen con mi estándar, ahora pasa al revés, ¿no? Ahorita ya son las grandes marcas que van a KNX y le dicen, mire, yo necesito estar en su estándar porque si no, ya no estoy en el juego del mercado. Entonces, pienso que más que esa competencia, porque pues digamos que KNX al ser transversal no está peleando en sí con alguna marca, sino que está diciendo, yo integro sistemas. Entonces, por ejemplo, el que monta
un sistema de iluminación, no va a montar un sistema de control hidráulico, un sistema de control eléctrico. Lo que debe escuchar el mercado es, estoy montándole una solución que habla iluminación, pero puede hablar con su sistema que habla un sistema de calefacción, donde yo no sé calefacción, pero de alguna u otra manera sé, o el dueño del proyecto va a saber que va a poder intercomunicarse con otros equipos. Entonces, pienso que también debería verse como desde esa perspectiva. Gracias, Eh, Carlos. Ujú. Dale, Cris, Vic. tenemos acá una pregunta que precisamente va en esa dirección, Carlos, del tema de la integración. Y Arturo Ernesto Moncayo nos pregunta que cuál es la diferencia entre KNX y BACnet, que es un protocolo muy utilizado en la parte de HVAC en Estados Unidos y también acá en América Latina. Lo que entiendo es que son complementarios, pero tú eres el especialista que nos puede dar más información. Pues digamos que BACnet también es un estándar, al igual que lo es KNX. La situación es que BACnet en la actualidad, bueno, esto está desarrollado por la ASRAE, que pues está en temas de eficiencia energética. Entonces, para mí, voy a hablar desde lo que yo pienso. Este protocolo está muy enfocado a esa parte de eficiencia energética en temas de aires acondicionados, todo lo que es HVAC. Entonces, en Colombia, pues, ha tenido una adopción a manera general, pues, obviamente es un protocolo que está diseñado para temas de edificios, pero es un protocolo que está orientado a objetos, es muy diferente al protocolo KNX que no está orientado a objetos. Entonces, este protocolo BACnet, digamos, en mi pensamiento, debe ser más precursor de uso, o sea, de ser usado en sistemas de HVAC que en el sistema de control de un edificio, ¿no? Entonces ahí hablamos de que obviamente KNX, pues de manera transversal, pienso que tiene una robustez un poco más amplia, aunque pues BACnet funciona perfectamente. Y aquí en Colombia, pues en varios proyectos donde uno va y dicen, no, yo tengo mi sistema BACnet, entonces lo toman como el nivel más alto y pues ahí desglosan los sistemas, los equipos que requieren para llevarlo a un BACnet. Entonces son diferentes, los dos funcionan perfectamente, pienso que son complementarios porque no podría decir que un proyecto tendría que ser netamente automatizado con KNX o netamente automatizado con BACnet. Lo que sí es que yo puedo jugar con uno con el otro, ¿no? Porque incluso hay pasarelas que me leen BACnet a KNX o el KNX a BACnet, ya podemos estar en ese juego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un proyecto tiene toda su infraestructura montada con BACnet, perfectamente puede en ciertas áreas, un esquema hacia abajo, montar un sistema KNX y llevarlo arriba con pasarelas KNX. Entonces, aquí no se trata como de quién es mejor que el otro, cómo yo compito con el otro, sino cómo podemos jugar con que los protocolos sean colaborativos para lograr esa eficiencia energética y en últimas tengamos un edificio inteligente, porque es imposible pues decirle al dueño de un edificio, un facility, mire, tiene que cambiar todo su sistema BACnet para montar KNX, no va a pasar, ¿no? Entonces, sí que es interesante que si cuentan con un estándar BACnet en su parte de arriba, pues pueda ir integrando algún sistema KNX que pues le genere confianza y podamos ponerlo a convivir no solo con BACnet, sino con DALI, SNMP, MATBAS, OPC, bueno, etcétera. Entonces, digamos que eso es como el lenguaje colaborativo que los estándares abiertos deben de estar enfocados. Gracias, Juan. Ok. Digamos, desde mi punto de vista, ¿cómo funciona? Digamos que la diferencia es ninguna y la diferencia es toda. ¿Ok? Vamos a hacer como una analogía entre el español o el inglés, ¿cierto? Uno dice, ¿cuál es mejor? ¿O el español o el inglés? ¿Ok? Entonces, básicamente, pues, digamos, a nivel de comunicación, algunos tienen, digamos, unas características técnicas que si nos vamos a esas características técnicas, ¿cierto? Es como si uno lo escuchara desde el punto de vista gramatical en cuanto a los idiomas, podrían ser muy diferentes. ¿Ya? Entonces, al final, casi que lo más importante es digamos, hablando con idiomas, cuántas personas hablan español o cuántas personas hablan en inglés. ¿Cuántos países adoptan estos lenguajes para su comunicación?
Y entonces a nivel de, digamos, de equipo es cuántas empresas, ¿cierto?, desarrollan productos a nivel que hablen BACnet o que hablen KNX, ¿ya? Entonces, ahí es donde realmente se nota o realmente donde podemos ver una gran diferencia en cuanto a protocolo, ¿cierto? ¿Qué tan grandes se están extendiendo y cuántas empresas lo están adoptando? Y en ese orden de ideas, digamos que KNX tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque, digamos, hay muchas más empresas a nivel del mundo que están adoptando cada vez más este protocolo. Y igual, o sea, y esas empresas desarrollan productos tanto a nivel de KNX con protocolos KNX como con protocolo BACnet. Y lo otro que, es que decía Carlos, que realmente es muy, muy relevante, y es que, claro, digamos que en el mundo de HVAC, digamos que las empresas norteamericanas especialistas en todo lo que es el tema de HVAC, pues, digamos, han adoptado, digamos, este protocolo de comunicación, más que todo para HVAC. Perfecto. Yo quiero hacer una salvedad y aprovechando también pues un poquito de propaganda de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos Latin Press, hacemos KNX América Latina, Chile, Colombia, Argentina y México, pero también hacemos otros eventos. Vamos a tener una feria de HVAC que tiene 21 años de historia. La vamos a hacer en la República Dominicana el 23 y 24 de julio. Ahí vamos a tener un programa de automatización de edificios en el cual vamos a hablar de los dos protocolos. Vamos a tener a José Morcillo, que es un especialista de World Technologies que está desarrollando el mercado de KNX en los Estados Unidos. Y él va a hablar sobre el protocolo KNX y vamos a tener también gente de BACnet. Entonces vamos a tener al final, después vamos a tener 10 conferencias y vamos a tener un panel de protocolos para hablar sobre esto que están hablando Carlos y Juan. Entonces, pues a propósito de lo que mencionó Lucía, no sé si Lucía va a estar, ojalá que también nos pueda acompañar ahí, pero quería pues meter esta propagandita porque pues a propósito también tenemos en el seno de la empresa un programa para desarrollar el tema de automatización de edificios en toda América Latina. Estamos por anunciar más cosas. Cris y yo lideramos ese equipo acá en Latin Press, el de Building Automation. Pues tenemos cosas para anunciar. Y bueno, ya Cris, te dejo ya habiendo cerrado Gracias la por la propaganda que... cuñita. Gracias, Vic, por la cuñita. Así es, ustedes saben que nosotros organizamos eventos presenciales y virtuales como este para toda Latinoamérica, entonces absolutamente bienvenidos, que sigan a KNX Latinoamérica, @KNX Latinoamérica en las redes sociales también, para que se enteren de todo esto que les está mencionando Víctor. Quiero cerrar con la última pregunta porque me parece pues también interesante. Y ya pues para terminar este evento, Sebastián Roballo dice, soy ingeniero eléctrico, principalmente trabajo en el diseño e implementación de sistemas eléctricos e iluminación en proyectos residenciales. Me gustaría comenzar a implementar automatización en iluminación y climatización. ¿Cómo puedo empezar a aprender sobre este tema? ¿Qué recomiendan como caminos de aprendizajes para profundizar en estos temas? Muchas gracias, dice Sebastián. Carlos, tú. Ah, bueno, Carlos, no lo No, escucho. ¿cómo es la pregunta? Es que no sé por qué se cortó quedó todo parado y no, hasta ahorita como que se recuperó el audio. ¿Cuál era la pregunta? Qué pena. ¿Qué recomiendas de aprendizaje para profundizar en estos temas? Pues digamos que, bueno, hay varias formas de poder hacerlo, ¿no? Digamos que si yo hablo desde el punto de KNX, obviamente que pueda obtener una certificación, ¿no? Que se pueda llegar a certificar en esto. Lo otro es que empiece también a conocer cuáles son los fabricantes que de alguna u otra manera están en el mercado. Ahorita pues está Senio, ¿sí? Que nos acompaña. Entonces, pues digamos, cómo voy a hablar como desde mi punto de vista, mi perspectiva, pues cuando yo inicié, pues soy muy sincero, siempre tenía una reticencia a algo nuevo y algo que pues pensé que era muy grande porque pues uno no, ya cuando está en esto pues conoce cómo funciona. Entonces empecé digamos, descargué el ETS que tengo la opción de poderlo
descargar de forma gratuita. Empecé a mirar cuáles eran los fabricantes que no solo estaban en Colombia, sino a nivel internacional, como para familiarizarme. De hecho yo sí apoyo bastante las certificaciones, ¿sí? Por ejemplo, Juan tiene, si yo me quiero certificar, pues puedo ir a hablar con Juan y digo, mire, yo necesito una certificación y eso es totalmente válido. Lo que pienso es que para aprovecharse, como les decía al principio, debo tener un conocimiento al menos inicial como para poder, valga esa, o sea, para hacer ese hincapié, valga el hincapié que hago es para poder aprovechar esa formación, ¿no? Entonces, conocer un poco de qué es la domótica de manera general, cuáles son los protocolos, qué es Zigbee, qué es Z-Wave, profundizar qué es KNX, qué es BACnet, qué es DALI, sí, o sea, empaparme, aunque pues obviamente que eso va a depender hacia qué nicho lo voy a trabajar. Entonces, si yo me enfoco en la domótica únicamente y estoy haciendo control muy sencillo, pues indago qué es Zigbee, qué es Z-Wave, empiezo a hacer alguno que otro curso, miro, indago. Si ya mi nicho está como en la parte más comercial, entonces ya, ¿qué haría? Pues empiezo a integrar un poco los estándares más robustos que van enfocados a edificios, que es BACnet, Modbus, SNMP. Me empiezo a capacitar un poco y pues en últimas haría una certificación para poder conocer el estándar. Si quiero programar, pues descargo la versión que ahorita aprovecho que estamos en la 6.3 para que puedan descargarla, conocerla un poquito más. Y ese sería como mi camino. Y obviamente hay algunos fabricantes que están metidos ahí. Entonces, miraría cuáles son los fabricantes que trabajan con KNX. Unos están en español, como Zenio. Entonces, ingresen, por ejemplo, a la página de Zenio. Hablen, por ejemplo, con todas estas personas. Por ejemplo, Sandra está ahí disponible para que puedan conocer un poco más de los productos que maneja Zenio. Ellos tienen dispositivos espectaculares, a mí me gusta mucho esa marca, para el nivel de control de iluminación, sistemas de control de HVAC, para chillers, ¿sí? Entonces, empiezo a hablar con estos fabricantes y ya empiezo como a entender un poco y pues al mismo tiempo pues, le digo a Juan, vea, necesito una certificación. Entonces hablo con Juan, me certifico, hablo con Sandra, nosotros dictamos algunos cursos particulares en temas de KNX, de domótica, estamos tratando con algunos otros convenios, entonces nos preguntan, pero siempre es como aprovechar este espacio, porque pues cada uno de los panelistas que estamos acá, pues tienen que aportar algo en ese crecimiento. Entonces quiero hablar de producto, pues hablo con Senio, quiero un cliente, pues hablo con la gente de constructora Bolívar, cómo se maneja este tema, quiero capacitarme, entonces hablo con Juan, quiero otros cursos adicionales que me puedan ayudar en mi promoción, pueden hablar conmigo. Entonces, pienso que es como aprovechar este espacio y cada uno de nosotros tiene algo que poder entregarles y empezar a construir como algo que a futuro me va a permitir solucionar diferentes tipos de proyectos y pues obviamente la escala que yo quiera llegar, pequeños, medianos o grandes. Gracias, Carlos. Sandra, ¿tú querías decir algo para cerrar? Sí, también participar en las ferias relacionadas pues con la automatización. Algunas de estas pues incluso tienen entrada gratuita, o sea, en el caso de Bogotá. También en nuestra página se pueden descargar los manuales, fichas técnicas de los productos que manejamos y entender de pronto mejor cómo está ese universo, digamos, de diferentes elementos y componentes que tenemos en KNX, que se pueden ver también en la página. Gracias. Yo quisiera pedirle a todos que miren a la cámara que voy a tomar un pantallazo para hacer una publicación de este pantallazo en mi LinkedIn y quiero agradecerles a todos porque ha sido un panel fantástico realmente. Algunos participaron más que otros por ciertos motivos, pero nuevamente a la audiencia el 11 de julio en el Hotel Tequendama en Bogotá los esperamos. Vamos a tener a todas estas grandes mentes ahí con nosotros. Los vamos a atender súper bien, Cris y yo los vamos a dar la bienvenida, entonces por favor no desaprovechen esa oportunidad de poder hablar ya personalmente, que es otra cosa, se aprovecha mucho más con todas estas personas. Gracias a todos, Cris, te dejo para que tú despidas.
Gracias, Vic. Bueno, no podemos cerrar esto sin agradecer infinitamente a nuestros panelistas que se convertirán en conferencistas del próximo mes, en julio, 11 de julio, en el Hotel Tequendama en Bogotá. Allí van a poder asistir. Recuerden que deben registrarse en el evento. Van a encontrar el link en nuestro sitio web www.knxlatinamerica.org. Ahí está toda la información de las conferencias, los conferencistas, más información sobre ellos y deben hacer el registro para ingresar de forma gratuita al evento. El evento tiene conferencias, paneles, vamos a tener un taller de ETS con Carlos Castro y vamos a tener un almuerzo de negocios y nuestras sesiones de networking. Es un evento imperdible, una jornada de todo un día, es un viernes para que se programen. Asistan, nos acompañen y síganos para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Agradecer a las personas que se conectaron desde Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, que son los que nos pusieron ahí, pero sé que hay muchos más lugares, Chile. Entonces, no más que agradecerles. Nos vemos el próximo 11 de julio en el Hotel Tequendama en Bogotá. Y gracias a nuestros panelistas y que tengan una muy feliz tarde y gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, que Gracias. estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.